Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos con un ejercicio número 104 relativo a razones trigonométricas. Dice el ejercicio que calculemos las razones trigonométricas de los siguientes ángulos agudos de estos triángulos rectángulos. Es decir, tenemos dos triángulos rectángulos, el primero tiene como cateto 7 y 4,9 y el siguiente nos darán un cateto y la hipotenusa. Para facilitar los cálculos, lo primero que vamos a hallar es el lado que falta utilizando el teorema de Pitágoras, puesto que los triángulos que aparecen son triángulos rectángulos y se les puede aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a utilizar el programa GeoGebra como en ejercicios anteriores. Ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Otro triángulo rectángulo del que nos dan los dos catetos, el primero vale 4,9 y el otro cateto vale 7. Recordad que los catetos son los lados del triángulo que forman el ángulo recto, puesto que tenemos un triángulo que es rectángulo. Aquí tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo en A, que vale 90 grados. Como digo, utilizando el teorema de Pitágoras, pues somos capaces de calcular fácilmente cuánto vale el lado A. El lado A vale exactamente, que es la hipotenusa, pues la hipotenusa nos vale 8,54459, ¿vale? Digo 8,54459, lo dejamos en 8,54, aproximamos a 8,54. Tenemos entonces los tres lados de este triángulo rectángulo y ahora podemos calcular muy fácilmente el seno y el coseno de esos ángulos agudos que aparecen ahí. También la tangente, claro. El seno del ángulo en B es cateto opuesto partido por hipotenusa, ahí lo tenéis. El coseno, perdón, del ángulo en B es cateto contiguo. Veis que el cateto contiguo es este cateto que aparece aquí partido por la hipotenusa. Y por último, la tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo. El cateto opuesto al ángulo B es 4,9, el cateto contiguo es 7, por eso la tangente de ese ángulo sale 4,9 partido por 7, es decir, 0,7. Si queremos calcular ahora las razones trigonométricas de este otro ángulo agudo, del ángulo en C, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar la definición y el seno del ángulo en C pues será el cateto opuesto, que ahora vale 7, partido por la hipotenusa, que sigue valiendo 8,54. Si queremos calcular el coseno, pues será el cateto contiguo al ángulo C, es decir, 4,9. Veis que este es el cateto contiguo al ángulo C, partido por la hipotenusa, que es 8,54, y la tangente del ángulo es el cateto opuesto al ángulo C, que vale 7, partido por el cateto contiguo al ángulo C, que vale 4,9. En este caso, entonces, la tangente vale 1,43. Veis entonces que tenemos las razones trigonométricas de los dos ángulos agudos de manera muy sencilla, después de haber calculado previamente cuánto valía la hipotenusa, que era el lado desconocido de este triángulo rectángulo que nos daban. Bueno, vamos a cambiar entonces ahora, hacemos el otro apartado y en el otro apartado los datos que nos dan son los siguientes. Nos dicen que la hipotenusa vale exactamente, vamos a ver, la hipotenusa, lo tengo por aquí, la hipotenusa vale 5,9 y el cateto C, la hipotenusa vale 5,9, voy a ir modificando aquí sobre la marcha, 5,9 la hipotenusa. El cateto C nos dicen que vale 2,5, 2,5 y obteniendo como antes el cateto desconocido, lo calculamos utilizando el teorema de Pitágoras, pues vemos que nos sale 5,34, 5,3442. Tenemos entonces nuestro triángulo rectángulo. Voy a eliminar de aquí los datos que no nos daban. Ahora el dato que nos faltaba era ese, ¿de acuerdo? Los datos que nos dan en el ejercicio es el cateto C, que vale 2,5, y la hipotenusa, que vale 5,9. ¿Cómo vamos a calcular ahora el cateto desconocido? Pues el cateto desconocido lo hacemos aplicando el teorema de Pitágoras. Recordáis, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, de manera que ahora, como queremos calcular el cateto B, pues B al cuadrado será igual que A cuadrado menos C cuadrado, de forma que la B será la raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado, realizando esa operación con la calculadora, sabiendo que la A vale 5,9 y que la C vale 2,5, nos sale fácil que ese lado vale
5,3442 lo vamos a dejar en 5,34. Volvemos otra vez a tener que calcular las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Fijaros que el ángulo en B es este que hay aquí. ¿Cuánto vale la razón trigonométrica, las razones trigonométricas? Pues el seno será el cateto opuesto, que es 5,34 partido por la hipotenusa, veis que siempre es igual. El coseno del ángulo vale el cateto contiguo, que es 2,5 partido por la hipotenusa, que es 5,9. Luego el coseno del ángulo sale 0,42 y la tangente del ángulo es cateto opuesto, que en este caso es 5,34, partido por cateto contiguo, que es 2,5, nos sale 2,14. Si observamos claramente lo que ya sabemos, el seno de un ángulo siempre tiene que ser menor que 1, mientras que la tangente puede ser mayor que 1. El coseno, igual que el seno, nunca puede ser mayor que 1. Como mucho vale 1, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos entonces el seno, el coseno y la tangente de este ángulo agudo que exactamente es este angulito que aparece ahí. Si yo lo pongo en el orden debido, pues este lo voy a quitar, que es el delta. Voy a marcar el ángulo en B, que será este ángulo que yo estoy marcando ahora, ¿vale? Este ángulo que se llama epsilon, lo llamamos epsilon, y que vale 64,93 grados, ¿de acuerdo? Vamos con el ángulo en C. El ángulo en C lo vamos a marcar, a ver, aquí lo tengo, empiezo aquí, voy al vértice y me sale el 360 menos delta, este no es el que queremos, ¿verdad? Lo quitamos y lo que haremos será marcarlo en el orden correcto, empezando en A, el vértice será C y ahí tenemos nuestro ángulo que vale 25,07, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a calcular entonces las razones trigonométricas de ese ángulo. Para calcular las razones trigonométricas de ese ángulo, que es el ángulo en C, aquí lo tenemos, pues las razones trigonométricas del ángulo en C, lo voy a trasladar aquí para que lo veamos bien, será el seno de este ángulo, será el cateto opuesto, que es 2,5, aquí lo tenemos, 2,5 partido por la hipotenusa, que es 5,9. ¿Cuánto vale el coseno de este ángulo en C? Pues será el cateto contiguo, que es 5,34, partido por la hipotenusa, que es 5,9. Y por último, la tangente del ángulo, la tangente de este ángulo en C, lo que decimos C con gorro, la tangente de C con gorro es el cateto opuesto, que es 2,5, partido por el cateto contiguo al ángulo C, que es 5,34. Realizando esa operación tenemos 5,34, 2,5 entre 5,34, digo, la tangente de ese ángulo vale 0,47. De forma que tenemos perfectamente calculadas las razones trigonométricas de estos dos ángulos agudos, el ángulo en B, que vale 64,93 grados, y el ángulo en C, que vale 25,07 grados. Bueno, pues volvemos sobre nuestro ejercicio, ya lo tenemos resuelto, de forma que si este vídeo te ha sido útil, pues muchas gracias por tu like y recuerda que si no te has suscrito puedes suscribirte a mi canal Fede Batres, donde iremos poniendo ejercicios variados resueltos. Muchas gracias, adiós.